soy Lola López, soy antropóloga, estoy en el Centro de Estudios Africanos y he estado durante muchos años interesada por entender algunas realidades de África. Y luego aquí en Barcelona me considero más o menos experta en temas de interculturalidad. La denominación LGTBI es una denominación de nuestra cultura, no es una denominación de las culturas africanas. Y lo que nosotros aquí consideramos LGTBI, por ejemplo, lo que consideramos homosexualidad, tiene unas características que en otros lugares esas características igual ni existen. Por lo tanto, para mí, toda traslación de ese concepto a culturas tan diferentes como las de África negra es muy problemático. Entonces, la podríamos trasladar a determinados contextos muy precisos, urbanos, con una cierta modernidad occidental, sectores de la población muy occidentalizados. ¿Significa eso que no hay personas en África negra o en África occidental o que no sientan atracción sexual y tengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo biológico? No, obviamente eso existe en todos los lugares y también en África. Pero la catalogación que se hace de eso en el África tradicional es muy diferente a la que hacemos aquí. Entonces nos encontramos diferentes ejemplos dentro de las tradiciones africanas, como puede ser en el Golfo de Guinea, donde las personas, por ejemplo, lo que podríamos llamar hombres, con todas las comillas del mundo, afeminados, tienen un lugar social, por ejemplo, como sacerdotes de una diosa muy importante en toda esa zona, que es Mami Wata. Mami Wata es una diosa que es mitad humana, mitad pez, una sirena, podríamos decir. Es decir, con lo que en Cataluña se diría ni carne ni peix, ¿vale? Es decir, una persona intermedia, una persona que está entre dos cosas. Entonces, las personas, por ejemplo, los hombres con unas características estereotipadamente consideradas femeninas, se considera que son servidores o hijos de Mami Wata, ¿vale? Y por lo tanto tienen un lugar social muy reconocido, etcétera, ¿vale? Encontramos como en Mozambique, por ejemplo, hay perfectamente en el norte de Mozambique, en la tradición, perfectamente reconocidos matrimonios entre mujeres, ¿vale? Entonces, precoloniales, estoy hablando de antes de la colonización, ¿vale? Y están perfectamente reconocidos. Por lo tanto, esa es una característica de las personas, digamos, que no cumplen con determinados estándares, ¿vale? Los más genéricos, y qué lugar se les da en la tradición africana, que es muy variado en diversos lugares. Pero eso es una cosa, y otra cosa es lo que hoy en día llamamos y hemos exportado como personas LGTBI, ¿vale? Que eso tiene unas características culturales de la modernidad occidental. Por ejemplo, se incluye algo que culturalmente no existe en muchos lugares y que es de la modernidad occidental, como es el amor romántico, el enamoramiento. En la medida en que eso entra en las relaciones, estamos hablando de una categoría muy diferente. Y esa categoría es perseguida en muchos lugares, está prohibida, está penada con pena de cárcel, etcétera, 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 ¿vale? Pero eso no significa que las sociedades africanas sean más discriminadoras o menos que otras, sino que discriminan mucho respecto a aquellos elementos que identifican como extraños a su tradición. Dentro de la tradición estaría mucho más permitido. Bueno, yo creo que la característica de misioneros salvadores del mundo de los blancos en líneas generales, seamos europeos o descendientes de europeos en países americanos o en otros lugares o en Israel, esa idea del Salvador es muy perversa, porque de entrada, cuando alguien te salva, tú le debes mucho, ¿vale? Pero es que además se supone que se te salva de un lugar primitivo, salvaje, en el cual no se respetan tus derechos. Por lo tanto, tú vienes de un lugar primitivo y salvaje,
Por lo tanto, ¿qué te aplico? Una imagen racista, que sí, te salvo por LGTBI, pero te condeno por negro. Tiene una doble cara. La salvación siempre tiene una doble cara, o triple incluso te diría. Primero, me debes que te he salvado, y segundo, mira de qué lugar vienes. Por lo tanto, si tú vienes de ese lugar y perteneces a él, en el imaginario occidental perteneces a un lugar salvaje, primitivo, donde no se respetan los derechos. Eso tiene una carga de racismo brutal. Yo diría que somos más racistas con los que salvamos que con los que no. Eso es la piedra filosofal. Cambiar nosotros, pero eso... Mira, ahí me sale mi pata de interculturalidad, es decir, la idea de la interculturalidad precisamente es cambiar el posicionamiento y el lugar de privilegio de la sociedad mayoritaria, de los privilegios de la sociedad moderna occidental. El problema lo tenemos nosotros en ese sentido, es decir, considerar que nuestro modelo es universal, considerar que nuestra forma de actuar es la universal, es decir, nos tenemos que replantear y mucho a nosotros mismos. E igual a lo mejor incluso los colectivos LGTBI podrían ver que tendrían cosas ellos también que aprender en sociedades africanas, de cómo históricamente, por ejemplo, se habían organizado, cómo funcionaban cosas en torno a esas disidencias. Una cosa que no nos entra nunca en la cabeza es que podemos aprender.